Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema liderazgo gerencial y para ello nos acompaña Fidel Larriba, que él es el CEO de Centroamérica y el Caribe de Exacta Digital Media Research. Bienvenido, Fidel. Gracias por la invitación. Muy contento de estar en el programa. Gracias por tenerlo por acá. Y cabe resaltar de que Fidel está en Perú, él viene a Guatemala a hacer su gestión para esta empresa que está creciendo. Y cuéntenos cómo es que comienza Exacta. Bueno, Exacta es una empresa que nace en Chile. Es una empresa latinoamericana, pero con base en Chile. Nace a partir de un grupo de profesionales con mucha trayectoria en lo que corresponde o lo que respecta a medición y monitoreo de medios publicitarios. Un grupo de profesionales fundaron esta compañía en el 2019, es una empresa muy joven, pero en contraste con esa empresa joven, como te repito, hay un grupo de profesionales, Mariano Pola, Patricio Moyano, y un grupo más grande también de gente con más de 30 años de experiencia en la medición de ratings y monitoreo de medios publicitarios, y que fueron los responsables en algún momento de lo que se llamó Time o Time Ibope y la posterior oferta y desarrollo de esta compañía en toda la región. Con lo cual es una muestra bastante interesante de una empresa joven, rupturista, con una oferta muy moderna y un equipo de profesionales con mucha trayectoria. Muy interesante porque a pesar de que es una empresa joven, tiene ese crecimiento agresivo que ya se está expandiendo a varios países. Cuéntenos sobre ese crecimiento que están generando de ir a otros países. Cuéntanos esa estrategia. Buenísimo, claro que sí. Mira, nosotros hoy tenemos ya ganada la licitación en Dominicana. En unos días estamos brindando lo que nosotros llamamos marcha blanca o lo que se conoce también en sistemas como la prueba beta, ¿ok? De toda la información de ratings. Ahí estamos un poquito más avanzados, pero en unas semanas ya debemos estar brindando al mercado la primera información y a partir de octubre somos el ente oficial para brindar las cifras, valga la redundancia, oficiales de rating en el país. En Guatemala estamos todavía en un proceso de desarrollo de un estudio que se llama Establishment Survey. El Establishment Survey es un estudio, es una encuesta que se hace muy grande a nivel nacional con la finalidad de que a partir de información extraída de esa encuesta podamos determinar, podamos estructurar y podamos armar el panel que necesitamos para instalar los people meters y de ahí empezar a monitorear. Como te repito, hoy estamos en Dominicana, estamos en Guatemala y estamos sumergidos en varias licitaciones a nivel regional, varios países de la región, precisamente mostrando los capabilities de Exacta y tratando de ganar un poco más de terreno en esta oferta. Obviamente, como tú bien lo decías, yo en un par de semanas ya voy a estar instalado en Guatemala, vamos a establecer nuestra base regional allá y el objetivo nuestro es extender la oferta de Exacta a nivel regional. Excelente, qué bueno que se están regionalizando y están ya generando esas investigaciones para ya establecer nuevas estrategias. Ahora cuéntenos qué tecnologías y metodologías utilizan ustedes para hacer esa investigación. Mira, lo importante en la oferta de Exacta, y es uno de los valores que realmente han tomado en cuenta los anunciantes y los canales de televisión como para decidir en las licitaciones en las que hemos participado, tanto en Dominicana y en Guatemala, es precisamente que nosotros desarrollamos nuestra propia tecnología. Nosotros tenemos dentro de nuestro grupo de socios a personas que vienen trabajando en esto hace 30 años atrás.
personas que conocen cómo es el desarrollo tecnológico de los people meter. Los people meter, como tú bien sabes, son estos aparatitos que se colocan al sintonizador de canales y van extrayendo la información de lo que las personas consumen. Entonces, una tecnología que ha evolucionado obviamente en el tiempo y nosotros seguimos apostando por eso, por la evolución de esta tecnología. Inclusive tenemos desarrollado ya hoy una tecnología que no solamente se alimenta del sintonizador de los canales, sino también que puede extraer información desde el router del hogar con el objetivo de extraer también la información de aquellos videos o consumo de contenido que tiene los individuos o las personas que viven en ese hogar, porque como tú sabrás, y esto ya sobre todo en la pandemia se hizo mucho más latente, es el hecho de que hoy consumimos contenido en distintas plataformas. ¿Sí? Podemos consumir un programa de televisión o un programa de entrevistas como el tuyo, por ejemplo, en YouTube, en las redes sociales o en televisión o en la plataforma que nosotros queramos. Entonces, hoy la tecnología de Exacta obedece a esa nueva demanda y esa nueva necesidad que existe en el mercado por medir no solamente el rating en la pantalla del televisor, sino además también podemos medir contenido en distintas plataformas. Sí, muy interesante porque la gente pasa mucho tiempo en estas plataformas de internet, televisivo también, y es bueno ver esas tendencias que ellos están teniendo para poder tener estrategias que puedan impactar al consumidor, ¿verdad? Ahora cuéntanos, Fidel, hablando de éxito, ¿qué factores han sido esenciales para el éxito de su empresa para poder tener ese crecimiento a tan corto tiempo que han salido? Eh, Tú sabes que el éxito, por lo menos desde nuestra perspectiva, no obedece a un solo factor. Son muchos factores los que influyen el éxito y en este caso, digamos, lo que hemos desarrollado y de alguna manera la demanda y lo que hemos recibido por parte de los canales de televisión, de los anunciantes y de las agencias. En este caso, lo que te podría definir yo desde mi análisis y perspectiva es que, por un lado, el tema de coyuntura. El tema de coyuntura es muy importante. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia, y esto lo sabemos muy bien, el mercado publicitario en toda la región y el mundo se vio afectado. O sea, las pautas publicitarias y las inversiones publicitarias cayeron. ¿Sí? Se contrajeron los mercados, las propias economías de los países se vieron afectadas. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hoy la televisión y los contenidos en general ya no se consumen de la misma manera que hace 20 años atrás. A raíz de la pandemia y también de la evolución de la tecnología, la digitalización ha ido sumando también a ese proceso de cambio de hábitos en los consumos de plataformas y de contenido de los consumidores. Entonces, para mí esos dos elementos son importantes. Sí, básicamente es estar a la vanguardia de esos hábitos de las personas, cómo va cambiando los mercados y eso es lo que radica entonces el éxito de una empresa, estar siempre innovando porque uno no puede tener campañas publicitarias de antes para impactar a gente de ahora. Hay que tener ese balance. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. En este segundo segmento vamos a abordar un poco el tema del liderazgo y ver cómo se está desarrollando también el ecosistema televisivo. Ahora cuéntenos, Fidel, usted que ha tenido bastante experiencia por varios años, cuéntenos esos cambios que han habido entonces en la televisión. Mira, como te decía anteriormente, la forma de consumir televisión y consumir contenido en general ha cambiado.
¿sí? El proceso de digitalización que ha sufrido abruptamente el consumidor y los hogares, sobre todo el 2020 con los confinamientos, con el lockdown en muchas ciudades de Latinoamérica, nos han metido nuevamente en el hogar. Eso en la mayoría de países volvió a empujar lo que nosotros llamamos en televisión los encendidos, es decir, sobre todo esto lo observamos en las primeras semanas de confinamiento. En las primeras semanas de confinamiento, los encendidos, es decir, los televisores, se volvieron a prender en los hogares. Entonces, los encendidos crecieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente estaba metida en la casa. Entonces, ya no tenía oportunidad de salir a restaurantes, a bares, ya no tenía oportunidades de hacer algún tipo de actividad fuera del hogar. Entonces, uno de los medios que se vio más favorecidos en términos de audiencia fue la televisión. Eh, Esto obviamente no sucedió de la misma manera en todos los países y en todas las ciudades, sin embargo, sí se vio una tendencia mundial a partir del incremento de los encendidos. Pero nuevamente, eso fueron las primeras semanas, luego se fue normalizando hacia situaciones prepandemia, pero también sucedió algo curioso, se fue incorporando el consumo de contenido de video en otras plataformas, ¿sí? Y no solamente a nivel de televisión por cable, sino también de lo que nosotros llamamos OTTs, el contenido por plataformas de video, por suscripción. Entonces, eso también ha cambiado un poco la rutina. El consumo de series, el consumo de contenidos, el consumo de películas a través de estas plataformas. Entonces, hoy estamos viviendo un proceso de cambio muy importante. Algunos analistas mencionan que es la tercera o la cuarta ola más importante que vive la humanidad a partir del consumo de Internet y de la masificación de la digitalización. Entonces, esto hace que el consumidor cambie sus hábitos y sus rutinas de consumo. Entonces, por eso es importante tener tecnología que nos ayude a comprender cómo esos nuevos hábitos de consumo de la televisión y de las distintas plataformas ayudan para entender que el mercado publicitario tenga información acorde a esos nuevos cambios de hábitos y de costumbres del consumidor. Completamente, porque vemos que a pesar entonces de una crisis de la pandemia, hay varios sectores que se ven beneficiados porque se están creando esos nuevos hábitos. Entonces, ahora las empresas tienen que ser muy creativas para tener una matriz publicitaria en donde logren diversificar y llegar a esas personas, como hemos hablado. Ahora cuéntanos, Fidel, ¿cómo podemos lograr un liderazgo positivo en las empresas? Tú que tienes bastante experiencia y has partido de varios puestos y ha llegado ahora a un liderazgo gerencial. Cuéntanos ese liderazgo positivo que debe haber. Mira, para mí lo importante acá es entender claramente qué es lo que demandan tus clientes y tus consumidores. ¿Sí? Obviamente, mi opinión está bastante sesgada porque vengo de la investigación, vengo del conocimiento del consumidor, pero creo que eso hoy más que nunca es importante. El hecho de que entendamos bien cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos, cuáles son las expectativas que tienen nuestros clientes y nuestros consumidores para brindarles eh, alguna oferta que sea atractiva a ese requerimiento. Esto es, ya sea dentro de la empresa o hacia afuera de la empresa, porque dentro de la empresa también tenemos clientes, ¿no? Tenemos las personas que conforman el directorio, las personas que están... Entonces, clientes tenemos al interior y al exterior de las compañías. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que el liderazgo
tiene que ver con esto, con saber identificar cuáles son esas necesidades y estas expectativas y en función a eso generar una propuesta con valor agregado. Hoy, y tú lo sabes perfectamente, hoy hay múltiple oferta, ¿sí? Inclusive toda esa oferta es algo que en marketing y mercadotecnia es casi una mala palabra, casi se comoditiza, ¿sí? La oferta. Entonces, ahí es importante generar una oferta lo suficientemente atractiva, diferencial y con valor agregado según las necesidades del cliente. Sí, y le agrego a eso, de tener una oferta diferenciada y que sea muy atractiva, también tiene que generar esa lealtad de Neos, tanto en los clientes internos, que es el equipo de trabajo, como los clientes externos. Ahora en el tema de motivación, vemos que la pandemia ha afectado mucho el tema emocional de la gente. ¿Cómo podemos lograr esa motivación en el equipo de trabajo para tener también esos resultados positivos dentro de la empresa? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Me ha tocado liderar equipos durante la pandemia, fue muy difícil porque teníamos que adaptarnos rápidamente a las nuevas formas de trabajo. Pero una de las cosas que yo logré, por mencionar un ejemplo, es estar un poco más cerca de mi equipo. O sea, creo que era muy importante, por poner un ejemplo y por contar algo muy particular, y es el hecho de que dentro de mi equipo, durante la pandemia, tenía chicas que eran madres, madres con hijos pequeños. Entonces, obviamente, a esta complejidad de adaptarnos al trabajo virtual y desde casa, tenían que dividir su día en atender a sus hijos que ya no estaban yendo al jardín, al colegio, y por otro lado los quehaceres de la casa, ¿no? Entonces, me tocó acompañarlas, o sea, yo no podía ayudarles con las tareas de los hijos ni con los quehaceres de la casa, pero lo que sí podía hacer es tratar de acompañarlas y generar ciertos niveles de flexibilidad para algunas cosas hasta que nos volvamos a organizar, ¿no? Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, yo creo que ahí es muy importante lo que conversábamos antes, ¿no? El acercarte, el mantener una conversación bastante fluida, un acercamiento humano. Creo que hoy lo importante dentro de esos procesos de motivación y lo que espera, sobre todo en las nuevas generaciones, esa humanización de las empresas, ¿no? Ese acercamiento y esa motivación va a tener o tiene mucho que ver con esa humanización de las empresas y ese acompañamiento que necesitan hoy los equipos de trabajo. Sí, totalmente. Generar esa empatía con el equipo de trabajo, que las empresas puedan ser flexibles, dejar esa rigidez y ser flexibles ante las situaciones de las personas, ¿verdad? Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Fidel, hemos hablado de la adaptabilidad. Vemos de que las empresas que logran ser adaptables son las que se mantienen en el mercado, hemos dicho. Ahora, ¿cómo podemos generar estas empresas disruptivas? Definitivamente yo creo que uno de los principales elementos hoy, y no solamente hablando de exacta, ¿no? O sea, nosotros en el mercado estamos llevando nueva tecnología, pero a nivel mundial vemos que las principales empresas o las más disruptivas son aquellas cuya propuesta de valor está basada en tecnología, ¿sí? Sin ir muy lejos. O sea, creo que a todos nos encanta el ejemplo Tesla. Tesla es eso. O sea, hoy que Tesla esté pensando en hacer cohetes o naves espaciales, ¿ah? Para una industria automotriz, hace 20 años atrás, creo que era inimaginable, ¿no? Y solamente por mencionar un ejemplo concreto a nivel mundial. Entonces, hoy claramente mucho de esa disrupción que requieren las empresas están basadas en tecnología. Pero ojo, la tecnología no implica únicamente el hardware.
no implica únicamente la máquina. La tecnología y hoy la incorporación de procesos digitales requiere un cambio de chip. O sea, desde la propia concepción del producto y del proceso. Entonces, no es solamente, ok, yo compro el software o el hardware más avanzado de, no, es un proceso de cambio mental también. Sí, completamente. La tecnología ha venido a ayudar a las empresas a poderse posicionar de una manera increíble, pero también la gente tiene que estar tecnificada, tiene que estar capacitada para poder abordar esas nuevas propuestas de valor. Ahora, esto viene ligado a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos, qué le podemos recomendar a los jóvenes para que ellos también puedan obtener mejores trabajos? Muy buena pregunta, sobre todo por lo que nos toca vivir hoy en día a nivel de cómo está la situación económica y no solamente de Latinoamérica en general. Sin embargo, yo creo que hay una oportunidad muy grande, sobre todo para los jóvenes, que son, lo dije hace unos minutos, lo vuelvo a repetir ahora, han nacido con la tecnología bajo el brazo. O sea, ellos realmente son eh, los que ya son nativos digitales, ya son personas que crecen con el celular en la mano y con esas ideas de cambio. Yo creo que lo más importante en este proceso de adaptabilidad para los jóvenes es algo inverso de lo que nos tocó a nosotros. O sea, nosotros tuvimos que, mi generación, hablando de mi generación, tuvimos que aprender de digital. ¿Ok? Ellos ya tienen el tema digital. Yo creo que lo que los jóvenes deberían hacer es aprender de los procesos que vienen de otras generaciones. ¿Sí? Los baby boomers, la generación, ya hemos pasado por crisis. Tenemos ciertos conocimientos de manejo de crisis. Eh, Hoy los jóvenes han vivido en etapas de desarrollo económico pronunciadas, largas. Ninguno en general ha vivido una crisis como nos tocó vivir en nuestros países en los 80 o en los 90. Entonces, creo que lo más importante para los jóvenes es aprender de los que más tenemos experiencia en eso, ¿no? Y en procesos y en todo lo que nos ha tocado vivir. Creo que si nosotros armamos equipos con, digamos, la experiencia de las generaciones mayores o la experiencia de las generaciones que más han vivido y por otro lado, el ímpetu, la búsqueda de crecimiento y el querer comerse al mundo como son las generaciones más jóvenes, creo que esa mancuerna es ideal para el desarrollo de los negocios y de las empresas. Y es un poco, por lo menos desde nuestra perspectiva, lo que estamos tratando de hacer en Exacta, ¿no? Tener gente con experiencia, pero además también sumar al equipo jóvenes muy talentosos, gente con sangre nueva y que le venga a sumar eso que nosotros necesitamos para seguir desarrollando a Exacta en la región. Sí, esa diversidad de generaciones permite una riqueza más grande a las empresas y los jóvenes tienen que estar abiertos a las nuevas capacitaciones, a seguirse formando y estar siempre en constante aprendizaje. Ahora, para ir finalizando, ¿qué sería su mensaje final? En tema de liderazgo, crecimiento de empresas, disrupción, innovación, ¿cuál sería? Eh, Mira, hace poco tuvimos una charla aquí en Perú donde me invitaron y hay un elemento muy interesante que hemos visto eh, eh, en Perú y creo que en Latinoamérica es así. Hoy los jóvenes, sobre todo, tienen un espíritu emprendedor muy grande, ¿sí? Viéndolo de esa manera y sabiendo que las MIPES
y las pymes, las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, son el estímulo para hacer crecer a una economía. Estados Unidos no está regida por las grandes empresas, está regida por infinidad de micros y pequeñas empresas que son el sostén que soportan la economía norteamericana. Entonces, yo creo que hacia eso debemos tender, que la actividad privada y que las empresas sean el motor de desarrollo económico de nuestros países. En ese sentido, el espíritu emprendedor de los jóvenes es muy importante, pero tenemos que virar desde un emprendimiento a cambiar el chip por ser más empresarios. Entonces, ¿qué se necesita desde mi perspectiva para virar ese chip, para cambiar ese chip, para evolucionar ese chip de emprendimiento a empresario? Es prepararse, capacitarse y ir incorporando una serie de herramientas que realmente nos ayuden a lograr ese objetivo. Muy importante lo que tú dices, me encantó ese mensaje porque tú sabes, aquí en Guatemala tenemos un alto índice de emprendimiento, uno de los más altos de Latinoamérica. Tenemos que ayudar a esos emprendedores a que sigan invirtiendo en nuestro país y ayudarlos a que tengan esas capacidades, como tú dices, de pasar a un emprendedor a un empresario. Muchas gracias, Fidel, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti cuando pienso